cuando alguien fuerte se va. Hugo se aferró a la barandilla metálica del puente peatonal, sintiendo cómo la estructura vibraba al compás del tráfico que rugía bajo sus pies. Desde aquella altura, la ciudad se sentía palpitante, casi eléctrica, viva en cada rincón. El sol de la tarde bañaba con su luz dorada los inmensos pilares de hormigón que se alzaban imponentes en medio de la avenida. Eran los esqueletos del futuro metro, una promesa de progreso que partía la carretera en dos mitades perfectas. A su derecha, la plaza comercial era un hervidero de colores, luces y sonidos. Cientos de personas entraban y salían, diminutas desde su perspectiva, cargadas de bolsas, prisas y la energía propia de quien aún tiene un futuro por delante. Hugo llenó sus pulmones con el aire, viciado por el smog pero extrañamente cálido, y dejó que la belleza de ese caos cotidiano lo inundara por completo. Disfrutó la vista, el ruido, el movimiento, la sensación de pertenecer a algo grande. Luego, soltó el aire en un suspiro largo y pesado, como si quisiera liberar algo de la carga que siempre llevaba consigo. Cerró los ojos solo un segundo, buscando retener esa imagen de paz urbana grabada tras sus párpados para no olvidarla jamás. Pero cuando los abrió, el silencio lo golpeó con más fuerza que el frío cortante que de repente lo envolvió. El paisaje ya no era el mismo. Los pilares del metro, antes símbolos de avance, ahora estaban en ruinas, carcomidos por un paso del tiempo que parecía haber acelerado hasta lo imposible, la plaza comercial, brillante y llena de vida momentos atrás. No era más que una carcasa gris de vidrios rotos, fachadas ennegrecidas y silencio sepulcral. No había coches, no había gente, no había risas ni motores. Solo una bruma espesa y grisácea que reptaba por el asfalto agrietado, como si la ciudad misma hubiera muerto en el espacio de un parpadeo. Hugo permanecía inmóvil en lo alto del puente peatonal, rígido y vigilante como una gárgola que custodia un reino que ya no existe. Hugo. Era un hombre de 45 años, el veterano más respetado y el líder indiscutible del escuadrón Pegasus. De estatura media, apenas 1,64 metros, pero poseía una presencia y una autoridad que lo hacían parecer mucho más alto. Su complexión era fibrosa, compacta y dura como el acero, forjada en décadas de combate y supervivencia, no tenía un gramo de grasa en su cuerpo, solo músculos duros y tendones fuertes, diseñados para la resistencia y la agilidad. Su piel, de un tono moreno claro, llevaba el polvo de 1000 batallas y el sol de tierras áridas, pero aún así se apreciaba suavidad en los rasgos de su rostro, rasgos nobles y serenos que inspiraban confianza inmediata. Su cabello oscuro, denso y brillante, lo llevaba largo, cayéndole en mechones rebeldes y sedosos hasta casi cubrirle los ojos, obligándolo a apartárselo constantemente con un gesto elegante y cansado a la vez. Y eran sus ojos lo más hermoso y profundo de él, grandes, de un color café oscuro intenso, profundos como abismos, cargados de sabiduría, seriedad absoluta, bondad infinita y una tristeza callada que solo los que han visto tanto dolor pueden tener. Vestía su traje táctico negro, de corte militar, elegante incluso en su dureza, reforzado en articulaciones y pecho, diseñado para el sigilo y la protección, y se movía dentro de él con la gracia natural de un depredador en calma. Desde su atalaya, Hugo observaba aquel paisaje desolado, donde la gloria humana se había desvanecido bajo la bruma. De pronto, el silencio fue rasgado por el chisporroteo de la estática. Un dispositivo en su hombro brilló con una luz tenue antes de que una voz femenina, clara, firme y autoritaria, inundara el canal de comunicación. Adelante, Escuadrón Pegasus. ¿Cuál es su ubicación actual? Hugo presionó el comunicador con calma, sin apartar la mirada del horizonte en ruinas, apartándose un mechón de cabello rebelde de la frente con un gesto pausado. Aquí el escuadrón Pegasus, respondió con voz grave, profunda y firme, una voz que mandaba silencio solo al escucharla. Estamos posicionados en el puente peatonal, justo a las afueras de City Garden. El cambio en el terreno es total. Todo está perdido aquí. Recibido, Pegasus, replicó la mujer desde el centro de mando, su tono volviéndose más serio. Escuchen con atención, su misión ha sido actualizada de inmediato. Deben dirigirse al corazón de City Garden.
Tenemos informes de un almacén intacto en el sector que parece estar repleto de suministros vitales para toda la resistencia. Sin embargo, procedan con extrema precaución, se ha reportado el avistamiento de una colmena de ancha activa en la ruta. Informen de inmediato si logran asegurar el área. La ciudad entera depende de esos recursos. Hugo asintió lentamente, aunque nadie lo viera, y ajustó los guantes de su traje con movimientos precisos y elegantes. Se apartó el cabello de los ojos una vez más, respiró hondo y comenzó a descender las escaleras del puente, adentrándose en el corazón de la ciudad muerta. Al llegar al suelo, Hugo se alejó de la barandilla y se volvió hacia su equipo, que aguardaba en formación perfecta. El escuadrón Pegasus era una mancha negra y compacta contra el gris ceniza del entorno, 6 soldados de élite seleccionados no solo por su destreza, sino por su temple inquebrantable en el campo de batalla. Entre ellos sobresalía inmediatamente Liam, su segundo al mando, el hombre en quien confiaba su vida por encima de todos. Liam tenía aproximadamente 28 años y con sus 1.70 metros de estatura superaba ligeramente a Hugo, aunque siempre mantenía una postura ligeramente inclinada hacia adelante, en señal de respeto y subordinación hacia su líder. Era un joven de una belleza impactante, de rasgos finos y marcados que parecían esculpidos con cincel, mandíbula definida, nariz recta y labios de líneas suaves, aunque siempre apretados en una expresión de seriedad y concentración. Su cabello era castaño oscuro, corto y pulcro, peinado con orden, reflejando su naturaleza disciplinada. Sus ojos, del mismo tono café oscuro profundo que los de Hugo, brillaban con inteligencia, lealtad absoluta y un fuego interno que pocas veces se apagaba. Al mirar a Hugo, su mirada se suavizaba, llena de admiración y devoción. Como quien ve a un padre y a un dios al mismo tiempo. Su cuerpo era esbelto pero atlético, musculoso y firme, producto de un entrenamiento riguroso, y se movía con una agilidad felina. Ajustó la correa de su equipo, dejando a la vista el arma reglamentaria del grupo, un rifle de asalto de diseño aerodinámico, cañón reforzado y cuerpo de color verde oliva, una pieza de ingeniería avanzada que no disparaba balas de plomo, sino ráfagas de energía concentrada, el único proyectil capaz de perforar la quitina blindada de sus enemigos. Hugo sostuvo la mirada leal de Liam por un instante, luego recorrió con la vista al resto de su equipo y dio la orden con un gesto seco y preciso de su mano. Ya escucharon al mando. El objetivo es el almacén en el centro de City Garden. Suministros vitales para todos, pero tenemos un gran problema, una colmena de ancha ha sido detectada en la ruta. Un silencio tenso y pesado cayó sobre el grupo. Todos conocían bien a las Anch, hormigas mutantes carnívoras, aberraciones biológicas que habían crecido hasta alcanzar el tamaño de lobos grandes, con patas afiladas y mandíbulas capaces de triturar vigas de acero. Su exoesqueleto era una armadura natural, una piel negra y brillante tan dura como el metal, impenetrable para cualquier arma convencional. Se movían en enjambres coordinados, como un solo organismo devorador, arrasando todo tejido orgánico a su paso. Revisen sus niveles de energía y aseguren sus cargadores, ordenó Hugo, mientras el viento agitaba su cabello oscuro, haciéndolo flotar con gracia alrededor de su rostro. Si esas cosas nos rodean, no habrá una segunda oportunidad, ni errores, ni piedad. Liam, tú cubres la retaguardia, como siempre. El resto, formación en cuña, espaldas juntas. Movimiento. El escuadrón Pegasus comenzó su avance lento y silencioso hacia las calles de la ciudad muerta, con los rifles verdes zumbando en un tono grave y sutil, activados y listos para liberar fuego destructor ante cualquier amenaza. A medida que avanzaban, los grandes edificios de oficinas y las zonas residenciales, que antaño rebosaban de vida y luz, ahora se alzaban como esqueletos imponentes de concreto cubiertos de hollín y polvo. El silencio era denso, casi sólido, roto únicamente por el crujido leve de los cristales rotos bajo las suelas de sus botas. De pronto, John, uno de los soldados más jóvenes, se detuvo en seco y levantó el puño en señal de alto. John. Era un muchacho de apenas 22 años, de estatura media y complexión delgada pero resistente, de facciones dulces y juveniles que aún no perdían la inocencia, aunque sus ojos, claros y vivos,
Revelaban una agudeza y una capacidad de escucha excepcionales, un don natural que lo hacía invaluable en la exploración. Su cabello rubio y corto enmarcaba un rostro amable, siempre atento. Se llevó una mano al receptor de su casco, frunciendo el ceño con preocupación. Hugo, espera, susurró John, su voz tensa y apenas audible. Escucho algo a lo lejos, pasos, muchos pasos. Chocan contra el metal y el asfalto, suenan pesados y rítmicos. Vienen del norte, acercándose rápido. Hugo se apartó el mechón rebelde de los ojos y escaneó la avenida con una mirada rápida y calculadora. Sabía que avanzar en bloque por el centro de la calle abierta los convertía en un blanco perfecto, un festín fácil para una emboscada de la Sanch. Su mente táctica trabajó a una velocidad vertiginosa, analizando ángulos, coberturas y rutas de escape en una fracción de segundo. No vamos a ser patos sentados aquí abajo, sentenció Hugo con calma, dirigiendo su mirada inteligente hacia su segundo al mando. Liam, llévate a John y a Edith. Suban a las azoteas por las escaleras de incendios. Necesito ojos arriba y cobertura desde las alturas. Si esas hormigas aparecen, quiero fuego cruzado desde los tejados antes de que siquiera sepan que estamos ahí. Liam asintió con determinación, sus ojos brillando con la emoción de la misión, y ajustó su equipo de ascenso con destreza. Entendido, jefe. Nos vemos en el punto de extracción, respondió con seriedad, haciendo una señal a sus dos compañeros para que lo siguieran hacia la estructura metálica cercana. Edith. Era una mujer de 38 años, la única otra veterana junto a Hugo, y una presencia imponente y hermosa a la vez. De estatura alta, 1,72 metros, con una figura esbelta y atlética, forjada en años de servicio, se movía con una elegancia peligrosa, como una espada desenvainada. Su rostro, de rasgos marcados y nobles, tenía una piel morena suave y sin imperfecciones, enmarcada por un cabello corto, rizado y oscuro que le daba un aire salvaje y libre. Sus ojos, de un color café profundo y cálido, eran inteligentes, valientes y siempre llenos de una ternura reservada solo para Hugo. Era fuerte, decidida y letal en combate, pero su corazón era inmenso, y su lealtad hacia el hombre que amaba no tenía límites. Asintió en silencio a la orden, intercambiando una mirada breve y cargada de sentimientos con Hugo, antes de desaparecer tras Liam y John hacia las alturas. Hugo se volvió hacia el resto de su equipo, cuyos rostros reflejaban una calma tensa, entrenada y profesional bajo la luz mortecina de la ciudad. Daniele, Kobe e Isaías, conmigo, ordenó Hugo con firmeza, señalando las ruinas de los edificios aledaños. Nosotros seguiremos por las calles, avanzando pegados a las paredes, aprovechando cada rincón de sombra. Recuerden, si esas cosas tienen una piel tan dura como dicen, no dejen de disparar ni un segundo hasta que logremos perforar su blindaje. Energía al máximo impacto. El grupo se dividió con precisión quirúrgica, cada uno sabiendo exactamente su papel. Mientras el equipo de Liam desaparecía entre las sombras de las azoteas, Hugo y los tres restantes se pegaron a los muros de los comercios en ruinas, moviéndose como fantasmas hacia su objetivo final. El equipo de Hugo se adentró en el corazón de la zona, avanzando con extrema precaución entre los escombros, hasta que finalmente alcanzaron el costado del almacén intacto. El silencio allí era tan pesado que el más mínimo crujido de una suela sobre un vidrio roto parecía un estallido de trueno. Fue entonces cuando Hugo notó que Kobe, el recluta más nuevo del grupo, caminaba con paso inseguro, con la mirada perdida y las manos temblorosas sobre su arma, apretándola con demasiada fuerza. Kobe. Tenía apenas 17 años, el más joven de todos, un muchacho de estatura media, delgado y de complexión frágil aún, que no parecía hecho para la guerra, sino para los libros y los laboratorios. Su rostro era angelical, de rasgos suaves y delicados, piel clara y fina, cabello castaño claro y ondulado que caía con suavidad sobre su frente amplia e inteligente. Sus ojos, grandes y expresivos, de un color avellana brillante, revelaban una inteligencia superior, un genio nato para la mecánica y la ingeniería, pero también, en ese momento, un miedo profundo y sincero. El miedo de quien sabe que está entrando en la boca del lobo. Sus manos, hábiles y rápidas para crear máquinas,
ahora le traicionaban, temblando sin control. Hugo se detuvo en seco, se apartó el mechón de cabello de los ojos y se acercó al joven con paso suave, sin hacer ruido, observándolo con atención y empatía. En aquel mundo devorado por la desolación, la mayoría de los soldados del escuadrón Pegasus eran apenas adultos, jóvenes de entre 17 y 45 años que habían tenido que madurar a la fuerza, robándole la niñez a la guerra. Hugo, con sus 45 años, no solo era su líder, sino el padre y el hermano mayor que todos necesitaban. ¿Todo bien, Kobe? ¿Sucede algo o viste algo que no debemos? Preguntó Hugo en un susurro firme pero cargado de una dulzura infinita, la voz de quien sabe calmar tempestades. Kobe tragó saliva con dificultad, tratando desesperadamente de controlar el temblor que sacudía todo su cuerpo. No es nada, susurró, con la voz quebrada y los ojos brillantes por el miedo. Es solo que, es mi primer encuentro de suministros, mi primera misión real fuera de los muros. La verdad, tengo mucho miedo. Tengo pánico de que las Sanch aparezcan de repente y nos devoren a todos. Hugo le puso una mano cálida y pesada en el hombro, transmitiéndole toda la calma y la fuerza que el muchacho necesitaba desesperadamente. Sus ojos café oscuro lo miraron con una ternura infinita, la mirada de un padre protegiendo a su hijo. Tranquilo, no pasa nada. Todo está bien, estás a salvo con nosotros, le contestó con una seguridad absoluta, una voz que parecía ahuyentar las sombras. Te cubriremos la espalda en cada paso, no dejaremos que nada te pase. Confía en mí, confía en nosotros. Con un gesto sereno, Hugo indicó a Daniele e Isaías que tomaran posiciones a los lados de la puerta. Daniele. Era una joven de 20 años, de una belleza dulce y serena que contrastaba con la crudeza del entorno. De estatura un poco baja, delgada y de movimientos suaves y elegantes, parecía frágil, pero poseía una fortaleza interior inmensa. Su cabello rubio, largo y sedoso, lo llevaba recogido en una trenza ordenada que caía sobre su espalda, dejando al descubierto un rostro de facciones delicadas, piel clara y mejillas sonrosadas. Sus ojos eran grandes, de un color azul cielo claro, llenos de bondad, valentía y una compasión infinita, era el alma sanadora del grupo, siempre dispuesta a ayudar. Vestía el mismo traje táctico negro, pero en ella parecía menos un uniforme de guerra y más una prisión que aguantaba con paciencia. Isaías. A su lado, Isaías, un hombre de 35 años, alto y fornido, con una musculatura ancha y poderosa que ocupaba todo el ancho de la puerta. De tez morena, rasgos duros y marcados, con una barba poblada y bien cuidada que enmarcaba una boca seria y decidida. Su cabello negro, corto y rígido, resaltaba unos ojos oscuros, profundos y tranquilos, que siempre parecían evaluar el peligro con calma infinita. Era el escudo del equipo, fuerte como una montaña y leal como ninguno, su presencia sola inspiraba seguridad. Asintió con la cabeza, listo para actuar. Entre los tres empujaron las pesadas puertas metálicas del almacén con una cautela extrema, evitando cualquier chirrido que pudiera viajar por el aire y alertar a la colmena cercana. Al entrar, las linternas tácticas iluminaron la oscuridad, revelando filas y filas de estantes metálicos llenos de provisiones, cajas de raciones selladas, contenedores de agua potable, medicamentos y, lo más valioso de todo, placas de blindaje intacto y núcleos de energía recargables. Era un tesoro que podría mantener con vida al complejo por semanas. Hugo presionó el comunicador de su hombro para informar al centro de control, su voz recuperando la firmeza de siempre. Aquí Pegasus. Hemos asegurado el perímetro del almacén. Hay suministros suficientes para un mes entero de supervivencia para toda la base. Repito, comida, agua, medicinas y blindaje localizados. El lugar está intacto. Excelente trabajo, Pegasus, respondió la voz femenina desde la base, aunque su tono se mantuvo alerta. Inicien la carga de inmediato, pero no bajen la guardia ni un segundo. Los sensores indican que la actividad de la Sanch en los sectores aledaños está aumentando rápidamente. Son muchas, vienen de todas partes. Salgan de ahí en cuanto tengan lo esencial. La voz de la mujer volvió a sonar, ahora con un tono de urgencia profesional que heló la sangre.
Escuadrón Pégases, escuchen bien, hemos despachado unidades de transporte. Los helicópteros están en camino para extraerlos a ustedes y asegurar todo el cargamento. Mantengan la posición y defiendan el punto de aterrizaje hasta la llegada. Sin embargo, el alivio duró muy poco. En lo alto del edificio más cercano, el silencio fue rasgado por el estallido seco de unos ventanales al romperse. Liam, que no había dejado de escanear el horizonte ni un instante, se llevó el visor táctico a los ojos y sintió cómo se le aceleraba el corazón hasta dolerle. Allí abajo, entre las sombras y la bruma, el suelo parecía moverse y respirar, cientos de caparazones negros y brillantes reflejaban la luz mortecina, avanzando en una marea oscura y organizada. Era la colmena entera, despertada y hambrienta. Hugo, salgan de ahí ahora mismo. Gritó Liam por la radio, su voz cargada de adrenalina y pánico. Las Sanch ya están aquí. Se dirigen directamente hacia el almacén. Son demasiados, miles de ellas, y vienen muy rápido. No podrán contenerlas. Hugo miró el reloj digital en su pulsera táctica, el helicóptero estaba a 15 minutos de distancia. Una eternidad cuando te persigue un enjambre de muerte. Si intentaban huir cargados con suministros, los alcanzarían en campo abierto en menos de 3 minutos. No había escapatoria corriendo. Con un gesto rápido, Hugo se apartó el cabello de los ojos y apretó el comunicador con fuerza. Su decisión fue instantánea, fría y calculada, la de un líder que sabe que no hay vuelta atrás. Negativo, Liam. No llegaremos a tiempo si corremos, nos matarían antes de llegar a la calle principal, ordenó Hugo con una calma gélida que contrastaba con el peligro. Vamos a contraatacar y aguantar aquí. Es el único lugar defendible. Quédate en las alturas con John y Edith, habrán fuego desde arriba en cuanto las tengan a tiro y corten su avance. Nosotros defenderemos la entrada del almacén desde el suelo. Pégases, preparen posiciones de combate. El zumbido grave de los rifles de energía empezó a aumentar de intensidad, llenando el aire con una vibración eléctrica, mientras el equipo se desplegaba rápidamente para cubrir las puertas y ventanas, listos para el primer choque contra la marea. El caos se desató en un parpadeo. Por el flanco derecho del almacén, una ola imparable de caparazones negros y brillantes surgió de entre las ruinas de los edificios, cubriendo el asfalto como una marea de tinta. Era una estampida ensordecedora, cientos de patas duras golpeaban el suelo con un sonido metálico y rítmico que hacía vibrar los cimientos del edificio. El olor acre a ácido y podredumbre llenó el aire al instante. Abran fuego. No dejen que se acerquen ni un metro. Mantengan la línea. Rugió Hugo, mientras su propio rifle comenzaba a escupir ráfagas de luz verde que impactaban con fuerza contra el blindaje natural de las criaturas, haciéndolas estallar en pedazos humeantes al contacto. Desde las azoteas, la orden de Liam no se hizo esperar. Destellos verdes llovieron desde lo alto como una lluvia de muerte, perforando las filas traseras del enjambre en un intento desesperado por frenar su avance implacable. Pero el cronómetro marcaba una realidad brutal. Aún faltaban 10 minutos completos para la extracción y el almacén estaba a punto de ser sepultado bajo toneladas de cuerpos de insectos. En medio del estruendo, el humo y el olor a ozono quemado, el ritmo de los disparos de Pégases comenzó a flaquear. La presión era insoportable. Fue entonces cuando Kobe, sobrepasado por la visión aterradora de aquellas mandíbulas gigantescas que se cerraban a pocos metros de su rostro, soltó su fusil de golpe. El arma golpeó el suelo metálico con un sonido seco y hueco, y el joven de 17 años se desplomó de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos, presa de un pánico paralizante que le robaba hasta el aire. Hugo sintió que la furia le subía por el pecho al ver aquello, lo que parecía un acto de cobardía en el peor momento posible. Sin embargo, al girarse y ver la figura encogida del muchacho, temblando como una hoja y sollozando de miedo, un recuerdo relámpago atravesó su mente, su propio primer despliegue, hacía ya muchos años, el mismo terror gélido atenazando sus músculos. La misma sensación de impotencia absoluta. La ira se desvaneció al instante, transformándose en una determinación feroz y compasiva.
Esquivando con un salvo ágil el ataque de una anch gigante que saltó sobre un contenedor cercano con las mandíbulas abiertas, Hugo llegó hasta Kobe en dos zancadas rápidas y lo agarró con fuerza por el chaleco táctico, obligándolo a ponerse de pie y mirarlo directamente a los ojos, apartándole el cabello que le cubría el rostro para que solo viera su mirada firme y llena de fe. «Levántate y toma tu arma, soldado», le gritó Hugo por encima del estruendo de la batalla, con una voz que no admitía negación pero que rebosaba aliento. ¿Así es como terminas? ¿Quieres morir aquí, en este agujero oscuro, olvidado por todos? Piensa en casa, Kobe. Piensa en quién te está esperando. No te rindas ahora, la guerra no se gana escondiéndose. Levántate y demuestra el verdadero poder de la humanidad, ese que ellos nunca tendrán. Las palabras de Hugo cortaron el miedo del muchacho como un cuchillo afilado atravesando la niebla. Kobe, con el rostro empapado en lágrimas y el pecho agitándose violentamente por los sollozos, apretó los dientes hasta hacer crujir sus mandíbulas y aferró su fusil del suelo con una fuerza desesperada que le blanqueó los nudillos. El miedo seguía ahí, helado y pesado en su estómago, pero fue sepultado en ese momento por una visión poderosa que emergió de lo más profundo de su corazón. El rostro sonriente de su esposa y el llanto suave de su hija recién nacida que lo aguardaban con los brazos abiertos tras los muros de seguridad. Ese recuerdo se transformó en puro valor, en fuego que le recorrió las venas. El joven recluta se puso en pie de un salto, apoyó la culata de su arma firmemente en su hombro y activó el núcleo de energía modificado que él mismo había instalado. Porque Kobe no era solo un soldado, su mente de genio de la ingeniería le había permitido mejorar su fusil estándar mucho antes de salir a la misión. Mientras los demás disparaban ráfagas controladas y pausadas, el arma de Kobe comenzó a emitir un zumbido agudo y vibrante, un sonido de poder contenido que anunciaba destrucción. De su cañón no salían disparos aislados, sino una cadencia de fuego aterradora, 20 proyectiles de energía en apenas 3 segundos. Una velocidad de disparo imposible para cualquier arma estándar. «Por mi familia», gritó Kobe con toda el alma, descargando una lluvia de luz verde densa y continua que despedazó la vanguardia de la colmena en cuestión de segundos. Los impactos eran tan rápidos y seguidos que el blindaje duro de la Sanch no tenía tiempo de disipar el calor ni la energía acumulada, sus caparazones estallaban como vidrio bajo la presión de aquellos proyectiles incesantes, abriendo un camino de muerte y luz verde a su paso. Hugo, al ver la cortina de fuego impenetrable que Kobe estaba generando, sintió un orgullo feroz hinchar su pecho. El flanco derecho, que hace un momento estaba a punto de colapsar bajo el peso de la horda, se convirtió en un muro de energía infranqueable. «Así se hace, Pegasus», rugió Hugo, ajustando su posición para cubrir los ángulos ciegos de su ingeniero prodigio. «Mantengan el ritmo, no bajen la intensidad. Solo quedan unos minutos, aguanten, ya vienen por nosotros». Desde el cielo, el sonido distante pero creciente de las hélices empezó a rasgar el aire pesado de la ciudad muerta. Los helicópteros de extracción ya eran visibles como puntos negros rápidos en el horizonte de City Garden, acercándose a toda velocidad. Pero las Sanch, enfurecidas por la masacre de sus compañeras y estimuladas por el olor a sangre, empezaron a emitir un chillido agudo y desgarrador que atrajo inmediatamente a una segunda oleada, mucho más grande, densa y feroz, que emergió del corazón de la ciudad como una marea oscura sin fin. El estruendo de las hélices se volvió ensordecedor cuando el transporte rompió la bruma y se posicionó sobre ellos. Pero no venía solo para recogerlos, las compuertas laterales se deslizaron con un chirrido metálico, revelando a otro equipo de élite esperando. Era el escuadrón Kraken, famosos por su ferocidad en combate. Sin esperar a que el tren de aterrizaje tocara el suelo, los nuevos soldados desataron un infierno de fuego descendente. Sus ráfagas de energía, coordinadas y precisas, trazaron líneas de muerte que barrieron el frente de ataque, manteniendo a raya a la marea negra de insectos y dándole un respiro vital al equipo de Hugo. «Pégueses, muévanse hacia la rampa, ya», gritó el líder del escuadrón Kraken por el canal abierto, su voz potente y autoritaria. «No tenemos todo el día, vienen más».
Hugo hizo una señal rápida a Kobe y a los suyos para iniciar la retirada escalonada hacia la nave, cubriéndose mutuamente paso a paso. Pero justo en ese instante, el aire cambió de golpe. No fue un sonido, fue una vibración profunda, un temblor de tierra que sacudió los huesos de cada soldado presente, haciéndolos perder el equilibrio por un segundo. A lo lejos, más allá de los edificios en ruinas de City Garden, se escuchó un golpe rítmico, pesado, lento y atronador, boom, boom, boom. Cada impacto contra el asfalto agrietado hacía saltar los escombros y silenciaba incluso el rugido ensordecedor de los motores de los helicópteros. No eran cientos de patas pequeñas y rápidas, eran pasos gigantescos, pesados y contundentes que sugerían algo del tamaño de un edificio moviéndose lentamente entre la niebla, acercándose con una intención aterradora. Hugo se detuvo en seco, con la mano congelada sobre su comunicador y la vista clavada en el horizonte donde la bruma empezaba a disiparse por la presión de aquello que venía. Su corazón, acostumbrado a 1000 peligros, dio un vuelco en su pecho. Mando, susurró Hugo, con la voz cargada de una nueva clase de temor, uno que no sentía en años. Díganme que ese radar está captando bien las señales. Porque lo que viene hacia aquí no es una colmena de hormigas. Es algo mucho peor, algo que nunca habíamos visto. En las pantallas del satélite del centro de mando, las luces parpadearon con intensidad roja de alerta máxima. La mujer que dirigía las operaciones sintió un nudo helado cerrar su garganta, los sensores no se equivocaban, mostraban firmas biológicas mucho más grandes, mucho más rápidas y mucho más letales que las de la Assange. Su voz, antes firme y autoritaria, se quebró en un hilo de angustia que se transmitió por todos los canales de comunicación. Escuadrón Pegasus. Kraken. Aborten misión inmediatamente. Repito, abortar ya. Gritó con desesperación, mientras las alarmas rojas parpadeaban frenéticamente en la sala de control. No son solo hormigas. Detectamos una incursión de vipes a solo 500 metros de su posición. Son gigantes, miden 3 metros de altura, son mantis mutantes, letales y extremadamente rápidas. Salgan de ahí ahora mismo, si aún pueden. Hugo y el capitán Edgar, líder del escuadrón Kraken, intercambiaron una mirada que lo dijo todo. Fue una mirada de entendimiento silencioso, la mirada de quien sabe que la muerte acaba de llegar y que las probabilidades de sobrevivir se han desvanecido en un segundo. Edgar. Era un hombre de 40 años, curtido en 1000 batallas, de complexión atlética y dura, de estatura imponente y porte fiero. Su rostro, de rasgos fuertes y marcados, estaba surcado por cicatrices que contaban historias de supervivencia, y su cabello corto y canoso a los lados le daba un aire de autoridad indiscutible. Sus ojos, de un color gris acero frío y calculador, reflejaban la experiencia de quien ha visto caer a compañeros una y otra vez. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda al escuchar el aviso, sabía perfectamente lo que significaba enfrentarse a los vipes. Sus extremidades delanteras se habían transformado en guadañas afiladas capaces de rebanar el acero como si fuera mantequilla, y solo un disparo directo y preciso de energía en su núcleo nervioso, ubicado en el pecho, podía detenerlos. Eran cazadores perfectos, diseñados para matar. El cargamento, aquel tesoro vital para la resistencia que tanto les había costado conseguir, era demasiado extenso y pesado para moverlo en cuestión de segundos. No había tiempo para cargar nada. Olvídenlo todo. Rugió Edgar hacia sus hombres, con voz potente y sin vacilación, aunque el dolor de abandonar los suministros se reflejaba en su mirada. Dejen los suministros, no valen sus vidas. A las naves, ahora, corran. Pero arriba, en las azoteas, la perspectiva y el corazón de los soldados eran muy distintos. Liam, el segundo al mando, observaba junto a John y Edith cómo las siluetas esbeltas y aterradoras de los vipes se recortaban contra el cielo gris, moviéndose con una elegancia espantosa entre los edificios vecinos. Eran figuras altas, delgadas y letales, de movimientos espasmódicos y veloces, con aquellas guadañas brillantes como obsidiana pulida que reflejaban la luz de la muerte. La adrenalina pura y el instinto de protección hacia sus compañeros, hacia Hugo, hacia todos los que estaban abajo indefensos, superaron cualquier orden lógica de retirada.
No voy a dejar que bajen a por ellos sin pelear. Gritó Liam por el canal de radio, con la voz rota por la determinación, al tiempo que levantaba su rifle y apuntaba con una precisión quirúrgica hacia la criatura que acechaba desde un tejado cercano, a solo unos metros de distancia. Liam, no. No dispares, es una orden directa, maldita sea. Bramó Hugo desde la calle, su voz llena de rabia y desesperación al ver que su subordinado ponía todo en peligro. Bajen de ahí ahora mismo. La misión se acabó, tenemos que irnos. Pero fue demasiado tarde. El primer destello verde rasgó el aire desde la azotea, veloz como un rayo, impactando de lleno en el hombro blindado de uno de los ripes. El chillido que emitió la criatura no fue un sonido animal, sino un chirrido metálico agudo y penetrante, como el rechinar de miles de cuchillos afilados entre sí, que heló la sangre de todos los presentes y resonó por toda la ciudad desierta. Ya no había vuelta atrás, los ripes habían localizado exactamente su posición en las alturas y el aire se llenó de un zumbido vibrante y rápido, el sonido de cientos de alas transparentes moviéndose a toda velocidad, acercándose con una rapidez aterradora. El arrepentimiento pesó más que el equipo táctico sobre los hombros de Liam en cuanto vio lo que había provocado. Sin pensarlo dos veces, actuó con la desesperación de quien sabe que la culpa ya lo está devorando, disparó su arpón de cable de acero hacia un poste de luz en la calle, creando una línea de evacuación improvisada y peligrosa. El descenso fue frenético, vertiginoso, con el viento silbando en sus oídos y el corazón a punto de estallar, mientras John y Edith lo seguían en un deslizamiento desesperado hacia el asfalto, perseguidos por el zumbido de las alas de la muerte. Pero el recibimiento en tierra fue brutal, mucho peor que cualquier enemigo. En cuanto sus botas tocaron el suelo, Hugo, con los ojos inyectados en rabia pura, la mandíbula tensa y el cuerpo temblando por la furia contenida, se abalanzó sobre él y lo agarró del chaleco táctico con una fuerza inhumana, levantándolo en vilo y estampándolo con violencia contra el duro suelo de concreto agrietado. ¿Por qué disparaste?, le rugió Hugo, su voz vibrando con una mezcla de ira y terror, mucho más dolorosa que cualquier golpe. La orden era clara, no disparar, no llamar la atención. Nos has condenado a todos, Liam. Liam, con el impacto aún recorriéndole la columna y el rostro pálido como la muerte, no pudo articular ni una sola palabra. Solo asintió levemente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas y una culpa inmensa que ya lo devoraba por dentro, sabiendo que su impulso había sido el error más grave de su vida. Hugo, fuera de sí por la presión, el miedo y la rabia, le propinó un golpe seco y fuerte en la cara, que hizo girar la cabeza del joven hacia un lado, dejándole la mejilla ardiendo y marcada. Será tu culpa, solo tu culpa, si alguno de nosotros muere hoy, le gritó Hugo, señalando con el dedo tembloroso hacia el helicóptero que esperaba a lo lejos. Muévete. Súbete a esa nave ahora mismo. La misión está abortada, nos vamos. Liam recogió su arma del suelo en silencio, sin quejarse, sin decir nada, aceptando cada palabra y cada golpe como se merecía, y corrió hacia la rampa del transporte con la cabeza baja, el peso del mundo sobre sus espaldas. Pero el tiempo se había agotado por completo. La bruma grisácea se desgarró por completo, como una cortina que se abre, y un centenar de ripes emergió de entre los edificios en ruinas, rodeándolos por completo, cerrando el círculo de muerte como una corona de guadañas oxidadas y brillantes. El aire se llenó de destellos verdes y zumbidos eléctricos, el escuadrón Kraken y los restos del Pegasus disparaban frenéticamente hacia todas partes, tratando de abrir un túnel de escape entre la marea de hormigas gigantes y aquellas letales mantis mutantes que se abalanzaban sobre ellos con una velocidad imposible. La situación era insostenible, una sentencia de muerte segura. Mientras la mayoría de los soldados lograba subir a trompicones a las naves, buscando refugio desesperadamente, tres figuras quedaron atrás, formando un triángulo de acero y valentía en medio de la calle. Decididas a cubrir la retirada final de sus compañeros, Hugo, Edith y el capitán Edgar. Los tres veteranos permanecían espalda contra espalda, inmóviles como estatuas de piedra, sus rifles de energía zumbando al límite de su capacidad, calientes al tacto. Mientras las mandíbulas de la Sanch y las cuchillas afiladas de los ripes se cerraban sobre ellos por todos los lados, cada vez más cerca.
Los tres formaron una barrera inamovible en el asfalto, un muro humano que nada parecía poder derribar. Hugo, Edgar y Edith disparaban sin tregua ni descanso, moviéndose con una sincronización perfecta, cubriéndose mutuamente los flancos, mientras el resto de los soldados trepaba por la rampa del helicóptero, ya casi a salvo. Pero justo cuando la nave comenzaba a elevarse y el polvo del suelo era succionado violentamente por la fuerza de las hélices, algo inesperado sucedió. Liam, consumido por la culpa que lo quemaba por dentro, incapaz de subir a salvo mientras su líder y sus compañeros se quedaban atrás muriendo por su culpa, no pudo quedarse de brazos cruzados. Sin previo aviso, sin pedir permiso y sin pensar en su propia vida, Liam tomó el fusil modificado de Kobe, aquella arma letal de disparo rápido, y saltó al vacío desde la rampa en movimiento, volviendo a descender directamente al infierno que acababa de dejar atrás. Sus ráfagas rápidas y continuas de energía abrieron un camino de luz verde entre las criaturas, mientras corría como un loco hacia Hugo, disparando con una puntería ciega pero efectiva, decidido a redimirse aunque le costara la vida. Sin embargo, los ripes ya no estaban acechando, estaban cazando, y ellos eran la presa principal. Un grito ensordecedor desgarró el aire, ahogando el ruido de la batalla. Un ripe de tamaño inmenso surgió de la bruma con una velocidad antinatural, como un fantasma, y de un solo movimiento rápido y quirúrgico de su guadaña, le cercenó la pierna derecha a Edith, rasgando también parte de su cuello y hombro en el mismo golpe letal. La veterana, fuerte y valiente como pocas, se desplomó al instante en un charco caliente de su propia sangre que comenzó a extenderse rápidamente sobre el asfalto frío. Edith. El grito de Hugo no fue una simple llamada, fue un aullido de puro dolor, desgarrador, que salió de lo más profundo de su alma, un sonido que expresaba todo el amor y el terror que sentía en ese momento. Ignorando por completo el fuego cruzado, los disparos y las criaturas que saltaban sobre él, Hugo se lanzó hacia ella, cayendo de rodillas a su lado. Edith no era solo su compañera de armas, ni su amiga, era su prometida, el amor de su vida, la mujer con la que soñaba construir un futuro después de la guerra. La cargó en brazos con una fuerza desesperada y temblorosa, levantando su cuerpo herido contra el suyo, pero antes de que pudiera dar un solo paso, otra sombra letal se abatió sobre él por la espalda. El metal frío de una guadaña le cortó profundamente el brazo izquierdo y le abrió una herida terrible en la columna vertebral, haciéndolo trastabillar y caer al suelo, sintiendo cómo la fuerza abandonaba su cuerpo. Edgar y Liam llegaron al rescate justo a tiempo, disparando todo lo que sus armas podían liberar para mantener a raya a las bestias por unos segundos más. Mientras los soldados que ya estaban a salvo en el helicóptero descargaban todo su arsenal desde las alturas, creando un círculo de fuego protector alrededor de ellos, Liam y Edgar cargaron a los heridos, sosteniendo el peso de sus cuerpos y de la desesperación. Con los pulmones ardiendo, el corazón a punto de estallar y las piernas pesadas como plomo, lograron subir a Hugo y a una Edith moribunda y llena de sangre a la rampa de la nave, justo antes de que ésta se elevara por completo hacia el cielo. El helicóptero despegó aceleradamente, alejándose de aquel infierno, dejando atrás a los cientos de ripes que saltaban inútilmente hacia ellos en un último intento de caza, mientras el ruido de la batalla se iba apagando, reemplazado por el silencio pesado y los gritos desesperados de los médicos intentando salvar la vida de los dos líderes del escuadrón Pegasus. Dentro de la cabina, el aire estaba cargado de olor a sangre, ozono y muerte. Los ojos de Hugo comenzaron a apagarse lentamente, la conciencia se le escapaba como agua entre los dedos, y en ese último rastro de lucidez, el tiempo se detuvo por completo. En su mente se proyectó, como una película eterna y nítida, toda su historia con Edith, desde aquel primer encuentro bajo un sol de hierro que brillaba diferente, el roce tímido de sus manos que cambió su destino, hasta ese primer beso que les devolvió la esperanza en medio de la desolación, y la primera vez que sus cuerpos y almas se fundieron en una intimidad sagrada que los hizo olvidar que el mundo se estaba cayendo a pedazos a su alrededor. Esos momentos, pequeños, hermosos y sagrados, trascendieron su propia mente para entrelazarse mágicamente con la memoria de Edith, quien en su agonía revivía cada caricia, cada palabra y cada mirada con la misma intensidad y amor que él.
Se miraron una última vez, a través del dolor y la sangre, fundiendo sus almas en un espacio donde no existía la guerra, ni el dolor, ni la muerte, solo existían ellos dos y una verdad eterna, un te amo cargado de un sentimiento tan puro, tan grande y verdadero, que aseguraban no se había encontrado en ningún otro lugar del mundo hasta ahora, ni jamás se volvería a encontrar. El brillo en sus ojos se extinguió al unísono, al mismo tiempo, dejando un vacío helado y silencioso en medio de la cabina. Los llantos desgarradores de ambos escuadrones estallaron al instante, desbordándose en un grito de dolor colectivo que resonaba más fuerte que el rugido de los motores, un dolor que se sentía como si el mundo mismo se hubiera terminado. Liam, con el corazón destrozado en 1000 pedazos y la culpa carcomiéndole las entrañas más que ninguna herida física, se acercó lentamente a los cuerpos inertes. Con las manos temblorosas y el rostro empapado en lágrimas que no podía detener ni quería detener. Entre sollozos y respiraciones entrecortadas, cerró suavemente los párpados de Hugo y de Edith, uno por uno, sellando su descanso eterno y protegiendo ese último rastro de paz y amor que habitaba en sus rostros serenos, alejándolos para siempre del horror de la guerra. A pesar de la tristeza inmensa que amenazaba con derrumbarlos y dejarlos de rodillas, todo el escuadrón se puso en pie, rígidos y firmes, formando una guardia de honor solemne alrededor de los caídos, rindiendo tributo a los que dieron todo por ellos. Con la frente en alto y el rostro bañado por el llanto silencioso, realizaron una seña de respeto profunda, llevándose la mano al pecho sobre el corazón, y dejaron que su alma se les fuera en cada palabra que pronunciaron al unísono. Gracias por ser nuestro norte, la luz que nos guió en la oscuridad, por darnos un hogar en medio del infierno y por apoyarnos cuando no nos quedaba nada más en el mundo, pronunciaron con voces que se quebraban por el peso del dolor y la admiración. Fue el honor más grande y el regalo más hermoso de nuestras vidas servir a su lado, bajo su mando y bajo su luz infinita. No es un adiós, es una promesa, viviremos para que su sacrificio no sea en vano, lucharemos hasta el último aliento hasta que logremos lo que ustedes soñaron, y nos volveremos a encontrar en la eternidad, donde ya nadie nos separará. Eran las palabras de despedida para los dos guerreros más respetados, amados y valientes de la gran guerra entre la humanidad y los insectos, dos almas que, incluso en la muerte, permanecieron invictas, unidas y eternas. El helicóptero aterrizó con un golpe seco y metálico sobre la plataforma principal del fuerte. El helicóptero aterrizó con un golpe seco y metálico sobre la plataforma principal del fuerte. El corazón operativo y el refugio más grande del complejo Éxodo. Pero para comprender lo que este lugar significaba, era necesario verlo no solo como una base militar, sino como el último latido de vida de toda la civilización humana. El fuerte se alzaba imponente y colosal, incrustado profundamente en las entrañas de la tierra, una fortaleza titánica construida no solo con acero y hormigón, sino con la esperanza y el sacrificio de generaciones enteras. Sus muros exteriores eran murallas de concreto reforzado de más de 10 metros de grosor, grises, fríos y lisos, diseñados para resistir impactos de artillería pesada y ataques de las criaturas más colosales que roían el mundo exterior. Se extendía por kilómetros, una estructura laberíntica que se hundía varios niveles bajo el suelo, protegiendo a sus habitantes de la radiación, el clima hostil y, sobre todo, de la amenaza constante de los cárnicos. En su superficie, las torres de vigilancia se erigían como centinelas eternos, armadas con cañones de energía que brillaban con un resplandor azulado, apuntando siempre hacia la oscuridad del exterior. Las luces de emergencia parpadeaban en tonos ámbar y blanco, iluminando pasillos interminables, hangares inmensos, talleres, hospitales, dormitorios y almacenes que albergaban todo lo necesario para sobrevivir, alimentos, agua purificada, medicinas, armas y núcleos de energía, el recurso más valioso de todos. Pero más allá de su arquitectura imponente y su capacidad defensiva, lo que hacía del fuerte algo sagrado era su propósito, era uno de los últimos puntos de supervivencia vitales que le quedaban a la humanidad. Un santuario de acero donde la especie humana se aferraba a la vida con uñas y dientes. Aquí, bajo la protección de estos muros, vivían, trabajaban y luchaban miles de personas, soldados, ingenieros, médicos, científicos, niños y ancianos, todos unidos por un mismo destino y una misma esperanza. Sobrevivir para volver a ver un mundo libre.
Si el complejo éxodo caía, si el fuerte era tomado, no habría un mañana para nadie, era el último baluarte, el único refugio estable en un planeta que había sido reclamado por completo por los cárnicos. El nombre oficial con el que se denominaba a todas las especies de la plaga de insectos mutantes que habían arrasado la Tierra. El silencio que recibió al helicóptero fue pesado, cargado de una tensión que se podía cortar con el cuchillo. La noticia de lo sucedido en City Garden había llegado antes que ellos, corriendo de boca en boca y por los comunicadores, y todo el personal que se encontraba en la plataforma se había detenido en seco, rindiendo un respeto silencioso a la tragedia que descendía de los cielos. Al descender la rampa, el aire que salió de la nave era espeso, denso y cargado de olores amargos, olor a sangre fresca, a ozono quemado, a metal caliente y al rastro metálico de la muerte. Los soldados, aún conmocionados y con los ojos hinchados de tanto llorar, se obligaron a secarse las lágrimas con el dorso de las manos, manchadas de fluido hidráulico, polvo y restos de energía estática, tratando de recuperar una compostura militar que en esos momentos no sentían en absoluto. Se enderezaron, apretaron los dientes y salieron formados, cargando con el peso de la derrota y el dolor más grande que habían sentido jamás. Liam caminaba entre ellos, pero parecía no pertenecer al mundo de los vivos. Su cuerpo se movía mecánicamente, rígido y pesado, como si cada paso le costara una eternidad. No podía detener el temblor que sacudía sus extremidades de arriba abajo, la culpa lo carcomía vivo, una sensación amarga y ardiente en el estómago que no lo dejaba respirar, una certeza cruel que le gritaba, una y otra vez, que aquel disparo que él había hecho desde la azotea había sido el detonante de toda la tragedia, que su imprudencia había matado a los dos seres más grandes y valientes que habían conocido. Caminaba con la cabeza gacha, incapaz de levantar la mirada, sintiéndose el ser más despreciable del universo. Al llegar al suelo de la plataforma, los recibió inmediatamente el comandante general Antonio. Antonio. Era un hombre imponente de 52 años, la máxima autoridad de todo el complejo Éxodo, y su presencia bastaba para imponer silencio y respeto absoluto. De estatura alta, más de 1,85 metros, poseía una complexión robusta y maciza, con hombros anchos y brazos gruesos que hablaban de una fuerza física inmensa, aunque ahora empezaba a mostrar los años y el peso de la responsabilidad infinita que cargaba sobre sus espaldas. Su rostro era cuadrado, de rasgos duros, marcados por el clima y por mil decisiones difíciles, una nariz aguileña, mandíbula de acero y unas cejas pobladas y oscuras que sombreaban unos ojos penetrantes, de color marrón oscuro profundo, que solían mirar con autoridad y severidad, pero que también sabían mostrar una ternura inmensa hacia los suyos. Su cabello, antes negro como la noche, ahora estaba salpicado de canales que cubrían sus sienes, y lo llevaba muy corto, casi rapado, al igual que su barba cerrada, también entrecana, que enmarcaba su boca seria y decidida. Vestía el uniforme de gala de comandante general, de color gris oscuro con bordados dorados que resplandecían bajo las luces de la plataforma, y sobre su pecho lucían condecoraciones y medallas que contaban décadas de servicio y heroísmo. Caminaba con pasos pesados y firmes que hacían eco en el hormigón, un sonido que todos conocían y respetaban. En ese momento, el rostro del general Antonio estaba encendido por una furia incontenible, una rabia que salía de sus poros, lista para estallar. Había esperado su llegada con el corazón lleno de ira por el fracaso de la misión. Aquella expedición al almacén de City Garden era crucial, vital para conseguir los núcleos de energía que la base necesitaba urgentemente para seguir funcionando. Para mantener la luz, el calor y las defensas activas. La noticia de que habían regresado sin los suministros, abandonándolos, había desatado en él una cólera terrible, creyendo que había sido una huida cobarde e innecesaria. Se detuvo en seco frente a ellos, sus ojos echando chispas, y su voz rugió como un trueno que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Denme una explicación ahora mismo. Ya. Bramó con toda la fuerza de sus pulmones, sus palabras cargadas de veneno y furia. ¿Cómo se atreven a volver con las manos vacías? ¿Saben lo que significa esto para nosotros? ¿Cómo pudieron abandonar el cargamento más importante del año y regresar como si nada hubiera pasado? Explíquenme este desastre, maldita sea.
Pero las palabras se le murieron en la boca antes de terminar la frase, se quedaron atascadas en su garganta como piedras pesadas. Su mirada, que buscaba culpables y cobardes, se estrelló de golpe contra las camillas que dos soldados traían con sumo cuidado, cubiertas con paños de tela blanca que ya estaban empapados de sangre roja y oscura. Vio los cuerpos inmóviles, la inmovilidad absoluta que solo trae la muerte, y en una fracción de segundo, la furia se desvaneció por completo, desapareció como la niebla ante el sol, dejando paso a una palidez cadavérica que cubrió todo su rostro, haciéndolo parecer repentinamente mucho más viejo y frágil. Porque Hugo no era simplemente un oficial bajo su mando, ni un capitán de escuadrón, Hugo era su íntimo amigo, su hermano de sangre, el compañero de toda la vida con el que había compartido cada trinchera, cada victoria, cada derrota y cada lágrima desde que eran apenas unos muchachos. Habían crecido juntos, luchado codo con codo en las batallas más terribles, se habían salvado la vida mutuamente docenas de veces, y Antonio lo consideraba la única familia que le quedaba en el mundo entero. Verlo allí, inerte, frío y silencioso, era como si le hubieran arrancado una parte vital de su propio cuerpo, como si el pilar más fuerte sobre el que se sostenía su propia vida se hubiera derrumbado de golpe. El general trastabilló, dando un paso atrás inseguro, sus piernas, acostumbradas a sostener el peso de un ejército, temblaron violentamente incapaces de sostener su propio peso. Sus ojos, que minutos antes ardían de ira, se llenaron de agua al instante, brillando con un dolor tan profundo que parecía que le iban a estallar el pecho. No pudo decir ni una palabra, solo un sonido ahogado, un gemido de dolor puro que se le escapó de la garganta, un sonido que ningún soldado había escuchado jamás salir de su boca. Sin tiempo para el duelo privado, sin tiempo para dejarse caer y llorar como su corazón le pedía, Antonio tragó el nudo de dolor que casi lo asfixiaba y, con un esfuerzo heroico y sobrehumano, recuperó su porte militar. Alzando la cabeza y endureciendo su rostro para que nadie viera la inmensa herida que se abría en su alma. Con manos temblorosas, activó el comunicador de emergencia que llevaba en su pecho, y su voz, ahora ronca, quebrada y solemne, resonó potente y clara en cada altavoz, en cada rincón, en cada pasillo y habitación de todo el inmenso complejo, llegando a los oídos de cada hombre, mujer y niño que habitaba allí. Atención a todo el personal del complejo Éxodo. Se convoca a un llamado de emergencia inmediato ante la gran asamblea en el Heiner Centro. Hizo una pausa, tragando saliva para poder continuar, y sus palabras siguientes fueron como un golpe directo al corazón de todos los que lo escuchaban. Los corazones del escuadrón Péguese se han apagado. Hugo y Edith han caído en cumplimiento del deber. Es hora de honrar a los héroes que nos permitieron ver la luz de este día. Todos deben estar presentes. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio de luto que cayó sobre el fuerte como una manta pesada y fría. En cuestión de minutos, el flujo de actividad se detuvo por completo, las máquinas se apagaron, las herramientas se dejaron a un lado, las guardias se duplicaron y todos, absolutamente todos, comenzaron a dirigirse en silencio hacia el hangar central, el lugar más amplio y sagrado de la fortaleza, donde se despedía a los que daban la vida por los demás. Cuando las puertas inmensas del hangar se abrieron, el espectáculo era conmovedor. Miles de soldados, de todas las divisiones y escuadrones, se encontraban ya formados en ordenadas filas que llegaban hasta el techo inmenso del recinto, vestidos con sus uniformes de gala, todos impecables. Todos con el rostro serio y los ojos húmedos, rindiendo homenaje. El aire estaba cargado de respeto y tristeza, y el murmullo de miles de respiraciones era lo único que se escuchaba. En el centro, frente a todos, esperaba el comandante Antonio, rígido como una estatua, de pie frente a los dos féretros de metal pulido que descansaban sobre una plataforma elevada, cubiertos con la bandera de la resistencia. Una tela negra con un sol dorado en el centro, símbolo de la esperanza que no muere. Rodeaban la plataforma los miembros sobrevivientes del escuadrón Pégueses y del escuadrón Kraken, con la cabeza baja y los rostros deshechos por el llanto. A una señal silenciosa del general, 11 guardias de honor, uno por cada año de servicio de Hugo y Edith juntos, levantaron sus rifles de energía al aire y dispararon al unísono.
11 estelas de luz verde brillante rasgaron la penumbra del hangar, iluminando los rostros de todos los presentes con un resplandor espectral, en un saludo final de despedida que hizo vibrar la sangre y las lágrimas de todos los que allí estaban. Terminado el saludo, el silencio volvió a reinar, y fue entonces cuando Liam, con el corazón hecho pedazos y la culpa pesando sobre sus hombros más que cualquier armadura, dio un paso al frente. Caminó lentamente hacia el podio, sintiendo que cada paso era el último de su vida, sintiendo las miradas de todos clavadas en él, miradas que él creía de reproche, de odio, de juicio, porque él creía que todos sabían que él era el culpable de todo. Se acercó primero a la familia de Hugo, que estaba de pie al lado de los féretros, y bajó la cabeza con humildad infinita, tragando saliva para contener el llanto que amenazaba con ahogarlo. Luego, subió al podio, se paró frente al micrófono y miró a la inmensa multitud que tenía ante sí. Su voz salió baja al principio, temblorosa, pero poco a poco fue ganando fuerza, saliendo directamente del alma, desnuda y sincera. Hugo fue mucho más que nuestro capitán, mucho más que un jefe o un líder. Para mí, y para muchos de los que estamos aquí hoy, fue un gran maestro que nos enseñó a sobrevivir cuando no nos quedaba ninguna esperanza, un gran amigo que siempre estuvo ahí, en las buenas y en las malas, sin importar el peligro ni el cansancio. Y sobre todo, fue una gran persona, un ser humano excepcional que, incluso en medio de esta guerra infernal, siempre nos recordó lo que significaba ser humanos, lo que significaba tener corazón y bondad. Él no solo nos dio órdenes, no solo nos dio estrategias, nos dio un motivo para despertar cada mañana, nos dio un motivo para luchar. Su bondad era el único brillo real que existía en este mundo oscuro y destrozado, y su fuerza no venía de su fusil ni de su rango, sino de la pureza infinita de su corazón, que era capaz de amar y proteger incluso a quien no conocía. Liam apretó los bordes del podio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y su voz ganó una intensidad desgarradora que erizó la piel de todos los presentes. Me duele su partida en lo más profundo de mis entrañas, me duele como si me arrancaran la vida, porque Hugo creyó en mí cuando yo mismo no lo hacía. Él vio algo en mí que yo no veía, me protegió como a un hermano menor, me guió como a un hijo, me enseñó todo lo que sé. Y Edith. Ella era el alma de todo esto, la ternura que nos hacía fuertes, la que nos curaba las heridas del cuerpo y las del alma. Por eso, hoy, aquí, ante sus cuerpos y ante todos ustedes, les juro ante su memoria, les juro por mi vida y por mi honor, que no permitiré que su sacrificio sea en vano. Haré todo lo humanamente posible, y más allá de lo humano, para que nuestra especie sobreviva y recupere su lugar en el mundo. No descansaré, no daré tregua, no tendré piedad ni perdón hasta que recuperemos cada palmo de nuestra tierra, hasta que veamos a los cárnicos, a esas bestias que nos han quitado tanto, reducidos a cenizas y borrados de la faz de la tierra. Esta es nuestra tierra, nos pertenece por derecho, y juro que la vamos a recuperar cueste lo que cueste, aunque tenga que dar mi vida para ello. Se los prometo, Hugo, Edith, se los prometo. Un grito unísono de «por la humanidad» estalló en el hangar, potente y estruendoso, haciendo temblar los muros de acero del complejo, un grito que venía del fondo de miles de gargantas, lleno de dolor pero también de una determinación feroz.